Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A 4 días del plebiscito, figuras políticas del país, también de la academia, de la economía, del arte, se están posicionando cada vez más frente a esta jornada electoral a la que estamos convocados todos los colombianos para decir sí o no al acuerdo final que gobierno y FARC firmaron hace pocos días en la ciudad de Cartagena. Una de esas figuras políticas es un activista por la paz, siempre lo ha sido. Es el exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo le va, doctor Fajardo? Muy bien, Erika, mucho tiempo, un gusto estar acá con ustedes. Lo primero es, ¿cuáles son las razones que lo llevaron a usted, como dirigente político, como académico, a decir sí al plebiscito? Porque usted lo ha dicho públicamente. Naturalmente, y es una convicción profunda acerca de la oportunidad que tenemos en la vida. A mí la mejor forma, la forma más elemental para explicar las cosas es la siguiente. Pensemos que tenemos un cuaderno y en ese cuaderno arriba hay un título, Violencia y Destrucción en Colombia. Esa página está llena. A nosotros no nos cabe un acto violento más, no nos cabe una acción de destrucción más en esta sociedad colombiana. Las hemos visto todas por décadas. Hemos tenido protagonistas a guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales, corruptos permanentemente por décadas. Todas las personas que estamos en Colombia hoy hemos vivido en una sociedad bajo esas circunstancias. Y lo que tenemos que hacer es pasar la página. Y cuando uno pasa una página que está llena, a continuación viene una página para escribir. Y eso es lo que yo creo que nosotros podemos hacer. Esto es una oportunidad gigantesca para pasar, cerrar un capítulo de la destrucción y darnos la oportunidad de escribir una página diferente. Eso en términos generales. Ahora, la convicción profunda es lo que ha sido ese daño enorme que nosotros como sociedad hemos vivido. Ejemplos rápidos. La cantidad de víctimas que tenemos en nuestro país. Nosotros somos una sociedad que tenemos cerca de 8 millones de personas que son víctimas directas de la violencia. Es la destrucción, el dolor. Los costos económicos, ni se diga lo que ha significado para nosotros estar en ese terreno permanentemente. La forma como nos relacionamos como sociedad. Una sociedad que permanentemente tiene la violencia como protagonista de su vida es una sociedad que resuelve sus conflictos en los diferentes niveles de una manera agresiva. Y eso es un costo alto para vivir mejor. Y otro, para terminar con una pequeña lista de razones de esa página que tenemos que pasar, tiene que ver con nosotros como sociedad no somos capaces de trabajar juntos. Cuando la violencia es un evento permanente, cada quien está en su espacio, sálvese quien pueda, y no hemos sido capaces de pensar en el largo plazo y de construir. Esas son unas 4 razones potentes para decir, pasemos esa página y démonos la oportunidad para la siguiente. Doctor Sergio Fajardo, usted escribió a nombre de su movimiento político, Compromiso Ciudadano, un comité promotor del sí, que es Mi Compromiso con la Paz, para hacer pedagogía. Lo ha hecho en Antioquia, pero también lo está haciendo en distintas partes del país. ¿Cómo le ha ido con esa experiencia, teniendo en cuenta los niveles de apatía, de indiferencia que muchos colombianos están teniendo en este momento? Erika, muy bien, porque la posición nuestra en todo esto ha sido, pues vamos a construir y nosotros quienes estamos en la política, en lo público, pues tenemos que darle calidad a nuestro debate. Entonces, nosotros, por ejemplo, no descalificamos a quien diga que no. Hay que reconocer que hay una cantidad de miedos, son muchos años. Esto es un mundo amargo porque estamos hablando de la destrucción y lo que nos ha costado en la vida. Entonces, siempre recoger esos sentimientos, esas emociones, respetarlas, reconocerlas y argumentar alrededor de lo que significa pasar esta página, la experiencia que hemos tenido a través de todos estos años. Por ejemplo, nosotros en el departamento de Antioquia, cuando el presidente anunció que iba a iniciar un proceso de paz, nosotros inmediatamente empezamos un proyecto que se llamaba Preparémonos para la Paz. ¿Cómo se construye la paz en los territorios? Reconocer lo que está ocurriendo en las diferentes comunidades, cambiar el espíritu de lo que se está haciendo. Las comunidades, cuando van dejando el miedo y van viendo las oportunidades, se van transformando. Entonces, desde esa perspectiva lo hemos hecho. Yo no me engancho en discusiones personales de agredir a una persona u otra, sino la calidad de los argumentos, el sentido que tiene para nosotros en Colombia. Doctor Fajardo, pero cuando comenzó toda esta campaña, usted se acordará que el sí tenía unos niveles de aceptación muy importantes, del 70, 75%, que se ha venido reduciendo y ha venido aumentando la opción del no. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto a pocos días del plebiscito, pues de la votación? Hay personas muy importantes que están por el no, por diferentes razones. Y es natural, yo siento que es natural. Es que después de tantos años, en una relación de destrucción, lo que han significado las FARC en la vida del país, la cantidad de miedos que tenemos nosotros como sociedad, esos miedos se convierten y se expresan en muchas formas. Miedo con rabia, deseos de venganza, con dolor, con amargura, con incertidumbre, desconfianza. Y entonces cuando se empieza a dar la discusión,
pues yo creo que esos sentimientos afloran y repito, tenemos que reconocerlos, no negarlos, sino reconocerlos, pero enfatizar en las bondades de esto es un trago amargo en muchos sentidos, pero es un trago que nosotros necesitamos. La violencia estaba en este nivel, la confrontación con las FARC se redujo a este nivel y estamos a punto de terminar. ¿Y qué significa terminar este pedazo? Es una negociación. En una negociación, por supuesto, hay dos partes. ¿Y de qué manera somos capaces de negociar para terminar de una vez por todas? Yo creo que es necesario, es una oportunidad que tenemos, difícil, amarga, muchas veces incomprensible, pero es una realidad y yo creo que es una decisión ética que nosotros debemos tomar de darnos la oportunidad de cambiar este conflicto por una negociación que nos permite empezar a escribir otra página. Así de sencillo. Ahora, eso es complejo, por supuesto, claro, pero se puede y nosotros somos capaces de hacerlo y hemos visto cómo se pueden hacer las cosas. Y usted es un hombre acostumbrado de se puede y de eso vamos a hablar en un momento, pero antes de seguir avanzando, ¿usted cree que la incursión de actores muy posicionados en el país, como por ejemplo el exprocurador Alejandro Ordóñez, a favor del no, han hecho que las cargas se vayan equilibrando? Lo vimos acompañando al senador Álvaro Uribe haciendo una intensa campaña por el no. ¿Cree que también la guerra sucia está haciendo lo suyo en esta etapa final de la campaña? Pues es un nivel de confrontación grande y hay muchos sentimientos que afloran y la agresividad ha sido una forma permanente de expresar lo que está ocurriendo en esta disputa, la confrontación con el presidente Santos, etc. Nosotros que no pertenecemos a ninguno de estos grupos, que no pertenecemos a la Unidad Nacional ni a ningún partido tradicional, nosotros creemos que se puede avanzar y que se puede construir. Yo entiendo eso, es natural, o sea, son muchos años, que son muchos años cargados con lo que significa la violencia, y la violencia nunca nos deja a nosotros nada sano. Ahora, el primer punto para empezar a escribir esa página tiene que ser la capacidad de reconciliarnos, y lo explico en la forma más elemental posible. En Colombia, nosotros no somos capaces de ser diferentes sin pasar a ser enemigos. Y cuando somos enemigos, inmediatamente la agresión es una forma de comunicarse con el otro. Y la agresión está muy cerca de la violencia en nuestro país. El primer punto que nosotros tenemos que tratar, pase este 2 de octubre, sea el resultado que se dé, es aprender a reconciliarnos. Yo creo que nos reconciliaremos alrededor del sí. Tenemos que buscar el camino para que muchas personas que están en el no vayan construyendo la confianza y va a depender de cómo se conduce este proceso, que es bien complejo. Esto no es sencillo por ninguna razón posible, pero es el reto que nosotros tenemos como sociedad y nos tenemos que dar esa oportunidad. En ese sentido, Sergio Fajardo quiere pasar la página, quiere escribir una nueva página en el país, pero hablando de páginas, ya leyó las 297 páginas del acuerdo final. ¿Le cree al azar cuando hablan de su compromiso, de dejar las armas, de decir no al narcotráfico y de reparar a las víctimas? Vamos en orden porque hay varias cosas ahí, Erika, y es importante entenderlas. Este ha sido un proceso razonable y serio. El equipo negociador es un equipo a la altura de lo que representa el país. Son personas como Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Mora, el general Naranjo y todo ese equipo que son personas de la más alta confianza en nuestra sociedad, que tienen un sentido de país y que pasaron por un proceso de negociación en el cual yo confío en ellos y lo que construyeron allí. Y el proceso naturalmente pasa por diferentes etapas, que estos son 4 años de estar ellos en una negociación permanente. Y los procesos tienen sentido cuando transforman a quienes están participando en el proceso. Yo creo, y ese es un acto de fe, pero no simplemente por decir que sí, sino porque ese proceso fue serio, porque se ve la transformación que se está haciendo y yo creo que van a cumplir. Eso es lo que yo creo. Ahora, es difícil, es exigente, tenemos que tener todos los ojos encima de lo que está ocurriendo, pero en un país que tiene una desconfianza tan alta en las instituciones y en la forma como nosotros vivimos, pues este sería un acto de confianza construido a través de ese proceso por personas serias. Yo le creo a ese proceso y yo tengo la convicción de que se puede hacer bien. Ahora, hay que concentrarse porque pasar de las 297 páginas, yo me las leí en medida que iban saliendo los capítulos. Hago un pequeño paréntesis. Yo creo que una de las deficiencias del proceso o de la negociación fue no hacer pedagogía desde el comienzo. Bajo una tesis que era no hay nada acordado hasta que esté todo acordado, pero ese no era el problema, porque usted puede ir explicándole a la sociedad qué está pasando, qué significa vivir de una manera diferente. Quizá es que el gobierno no confiaba que el tema se iba a resolver finalmente. De cualquier manera, pero se podría haber explicado lo que iba pasando. Después quedamos atropellados a última hora de tratar de, léanse todas esas páginas de lo que está firmado allí en el acuerdo,
que en un país donde se lee muy poco y una lectura pues, que es bastante compleja por la terminología, por lo que es un acuerdo, pues no terminaba siendo realista. Pero bueno, estamos en esas circunstancias. Yo creo que están quedando claras las posiciones, las incertidumbres que se tienen, y la llamada es: vamos a votar y votemos por el sí, respetemos a quienes estén en ¿Como contra. un acto de fe, doctor Fajardo? Pues es un acto de fe construido. Uno, por convicción profunda. Estoy hablando ya de una convicción personal, de la forma como se resuelven los conflictos, así vivimos. Y esta es una forma de resolverlo después de haber pasado por todo lo que hemos pasado. Es que mi generación, desde 1982, viene viviendo en función de lo que ha venido en el conflicto, con las FARC como protagonistas principales, el narcotráfico y todo lo que nos ha pasado a nosotros. Son décadas donde vivimos en función de lo que está ocurriendo alrededor de las FARC. Entonces yo creo que este es un proceso serio. Lo que hemos visto y la forma como se ha manifestado muestra la seriedad del proceso, y yo creo que lo que se construyó nos permite confiar, que no es una palabra común entre nosotros en Colombia, fruto de la forma como hemos vivido. Pero este es un acto de confianza en la seriedad del equipo, y yo creo, personalmente creo, y desde esa perspectiva me acerco para poder construir, confiar y darle sentido a esa confianza, que la tenemos que ratificar día a día, porque la confianza se construye. Usted, que es un hombre que está promoviendo el sí, ¿qué no le gustó del acuerdo ahora que nos dice que sí, que lo leyó, que lo conoce perfectamente, y todos sabemos que usted es un hombre muy juicioso en el tema de la lectura y del entendimiento? Pero mire, yo no me pongo en esos detalles, porque hay de hecho una discusión que yo no comparto. El mismo doctor de la calle, el presidente Santos, ha dicho: este es un acuerdo imperfecto. Y yo le digo: ¿pero cuál era el acuerdo perfecto? Entonces, si usted va a mirar y nos ponemos entre nosotros dos o cualquiera a negociar sobre cada punto, pues encontramos que podemos negociar cualquier cosa, pero eso no se puede mirar como un punto particular, sino es un acuerdo general que tiene unas condiciones que son razonables. Lo que tendría que haber ocurrido en Colombia, si la justicia no hubiera funcionado, si las instituciones hubieran estado en capacidad de enfrentar lo que significaba el reto de la guerrilla contra el Estado colombiano, era que todos estuvieran en la cárcel, pero no están. Y entonces por eso es este pedacito que tenemos que terminar, y la sociedad se puede parar y decir: ¿cómo lo terminamos? Y esta es una forma de terminarlo, yo creo que es la más sana, por la que nos permite avanzar en la capacidad que nosotros tenemos en Colombia. Mi mirada es optimista. Ahora, yo estoy hablando desde la experiencia también. A mí me tocó como alcalde de Medellín el proceso de reinserción de autodefensas. Usted fue muy crítico con la FARC en su momento. Con las FARC siempre, pero digamos, estoy hablando del proceso de autodefensa, estoy hablando en el 2004, cuando nos tocó hacer la reinserción, complicadísima, compleja, pero nosotros le apostamos, y la reinserción se puede hacer. Describo de manera muy breve en qué consiste. Todos esos que estaban dentro del conflicto por medio de una negociación salen. Nosotros tenemos que garantizar que no regresan. Eso significa atención psicosocial con los individuos, con el contexto de su comunidad, con su familia, crear las condiciones para que no vayan a volver a repetir esa historia, que ya sabemos cuál es el resultado de esa historia. Al mismo tiempo, tenemos que pensar que todas esas personas que están a punto de entrar, que la ilegalidad está allí y están en una condición de vulnerabilidad, no entren. Hay que crear condiciones especiales para no repetir el fenómeno. Y hay que ocupar los espacios que dejan los que estaban dentro del conflicto. Si nosotros somos capaces de hacer eso, y esa es una obligación que tenemos como Estado y en lo que se está firmando, tengan la certeza de que los beneficios serán tangibles y, de hecho, si lo hacemos bien, serán rápidos. Esa es la apuesta. Yo creo profundamente en la capacidad de transformarnos, y eso hay que conducirlo con sabiduría, ir pasando del miedo a la esperanza, de ir quitando todo ese dolor que está. ¿Cómo pasamos del miedo a la esperanza? Usted lo sabe, porque ese fue su lema político durante sus administraciones en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, pero es que justamente es lo que falta en este momento en el país. Hay mucho miedo, mucho dolor, y no se ve un escenario frente a muchas personas que cuestionan el acuerdo, frente a la esperanza. La esperanza no es una variable que en este momento le interesa a mucha gente. La esperanza se construye, por eso es esta página que viene aquí a continuación. Esa es la página de la esperanza. Aquí estaba el capítulo de la violencia y la destrucción, y vamos a escribir otro. Y esa es la oportunidad que nos tenemos que dar nosotros como sociedad, con todo el rigor. Primer punto, la reconciliación. O sea, esto tiene que servir, entre otras cosas, para aprender a vivir de una manera diferente entre nosotros. Doy un ejemplo que
que lo conocí cuando me tocó ser alcalde de Medellín, cuando yo era alcalde de Medellín. Uno de los días más violentos en Colombia es el Día de la Madre, que es lo que significa la madre en el contexto familiar nuestro, y es uno de los días más violentos. Nosotros no sabemos vivir en muchas instancias, eso de que somos diferentes y somos enemigos, y muy rápido de enemigo pasamos a la violencia en alguna forma. Reconciliación, que nos obliga a nosotros a trabajar en términos políticos, porque pasar de estas 297 páginas para convertirlas en una ruta clara, explícita, donde estén señaladas las prioridades, los pasos que tenemos que dar, las responsabilidades que se asuman, que todas las personas vayan aprendiendo lo que va ocurriendo en este proceso, requiere una calidad muy alta en la forma de gobernar. El manejo institucional es complejísimo. ¿Cómo van a participar las comunidades en la construcción de esa paz? Ese es un reto político por naturaleza, y tenemos que ser capaces de diferentes expresiones políticas de fijarnos unos mínimos para construir y para cuidar el país. En segundo lugar, y esto es muy importante, porque nosotros sabemos de manera tangible el daño que hace la violencia. Lo experimentamos, se ve, se siente, las víctimas están allí. Pero hay detrás de todo esto un mal subyacente en Colombia que está en unos niveles extraordinarios, y la indignación es sensible, tangible a través de todo nuestro país, y se llama la corrupción. Y la corrupción está asociada con la política, porque de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y nosotros tenemos que romper con ese clientelismo que ha sido una forma de hacer la política, que después de que se llegue al poder se empieza a repartir esa en tajadas, en pedazos, a los que participaron con unos intereses, y las oportunidades se pierden. Nosotros vivimos en una sociedad donde no podemos aceptar una frase calamitosa para nosotros como sociedad, y es que roben pero que hagan obras. Esa es la fatalidad, donde está aceptado. Que roben pero que roben poquito. Que roben poquito, y eso no lo podemos aceptar porque hace parte de una cultura que nos hace daño en toda la institucionalidad, y es el mundo permanente de la ilegalidad legalizada, entre comillas, dentro de la forma cultural. Nosotros tenemos que vivir en una sociedad donde el que paga para llegar no llega a robar. Porque, perdón, dije mal la expresión, el que paga para llegar llega a robar, y eso significa que es una forma de la política que nos hace un daño enorme. O dicho de una forma más rápida y más elemental, un voto comprado es un robo asegurado. Y nosotros tenemos que cambiar la política, porque esta página que vamos a escribir no se la vamos a entregar a los que escribieron la página anterior de la violencia y la destrucción, violentos y corruptos, para que nos vuelvan a escribir o nos escriban la página de la esperanza. Ellos no saben escribir la esperanza, la tenemos que escribir de otra manera. Y dentro de ese capítulo, la esperanza se construye cuando nosotros le apostamos a la capacidad de nuestra gente. En Colombia, en todos los rincones de Colombia, nosotros tenemos capacidad. Y la forma más rápida de darle sentido a la capacidad de las personas y de las comunidades se llama la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, que son elementos fundamentales para construir una sociedad justa. Entonces pasamos de la destrucción a la construcción. Reconciliación, cambiar la política y darnos la oportunidad de empezar a encontrarnos desde otra perspectiva distinta. No más guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos como protagonistas. Maestras, maestros, científicos, la tecnología, innovadoras, emprendedores, la cultura. Esa página hay que cambiarla, y eso se puede construir haciendo juiciosamente un proceso de negociación que se convierte en realidades tangibles y que la sociedad va viendo cómo va creciendo. Es un proceso pedagógico en esencia profunda lo que viene para Colombia, porque van a ser unos tiempos difíciles. Esta es la plataforma política de la aspiración presidencial de Sergio Fajardo. No me lo responda. Vamos a unos comerciales y enseguida volvemos en unos momentos. Sergio Fajardo esta noche en la entrevista posicionándose como uno de los dirigentes a favor del sí de cara al plebiscito del próximo domingo, pero también yo lo escucho, doctor Fajardo, sí, y lo veo con ganas de implementar eso que podríamos llamar una ecuación. Al fin y al cabo usted es matemático, sí, una ecuación que puede ser reconciliación más educación más lucha contra la corrupción igual oportunidades. Está perfecta. Como la plataforma de una aspiración presidencial. ¿Se le va a medir nuevamente a esa posibilidad? Voy a contestarle con cuidado, Erika. Esa es nuestra plataforma, y ha sido nuestra plataforma desde hace 17 años que empezamos a participar en política. Mi vida estaba aquí cerca de CMI, en la Universidad de los Andes, como profesor en la Universidad Nacional,
como profesor en los departamentos de matemáticas. Y nos atrevimos a participar porque queremos cambiar esta sociedad y entendimos que son los políticos, gústenos a nosotros o no nos guste, quienes toman las decisiones más importantes. Y este es un momento político por excelencia en Colombia. Y esos políticos en donde la ciudadanía no confía en la política, esa asociación directa de políticos corruptos, que es una calamidad para una sociedad, esa es la que nosotros hemos estado desde el primer día transformando y queremos participar. Y vamos a participar en esta nueva etapa de Colombia, compleja, pero apasionante y donde, repito, estamos hablando de escribir una nueva página y nosotros queremos escribir en esa página. Estas son las bases de nuestra intervención en política y sobre las cuales construimos el desarrollo de lo que queremos hacer. Vamos a construir esa propuesta. ¿Con quién? Con las personas en primera instancia, con muchas personas que hacen parte de un mundo independiente dentro de la política, de hecho de muchas personas de partidos que están agotadas con esa expresión clientelista de esos partidos que no responden al clamor de la ciudadanía. Vamos a construirla. Eso probablemente lleva a una candidatura presidencial mía, pero todavía, yo lo pongo en términos matemáticos entonces, la probabilidad es muy alta, pero no es todavía una certeza. Tiene que ver cómo va el camino, cómo vamos recorriendo, cómo nos organizamos, cómo montamos las estructuras, cómo participa mucha gente, cómo usamos toda la tecnología, que es una herramienta potente que tenemos que ser capaces de construir ahora. Ese es el reto político. ¿Va solo o va con Alianza Verde o con otros sectores políticos? Pues en este momento estamos construyendo. Yo no tengo la menor duda, por ejemplo, en el grupo de la Alianza Verde, que hay una gran cantidad de personas amigas, sin duda. Claudia López, por ejemplo. Claudia López es una gran persona y una gran amiga. Antonio Navarro, Ángela María Robledo, pero es odioso empezar a dar nombres dentro de todo esto. Ahora, y yo sé que para este capítulo nosotros tenemos que trabajar juntos. Tenemos muchas lecciones aprendidas, son varios años, muchos años ya, participando en política, por un camino. Y la riqueza que nosotros hemos construido se llama confianza. Y la confianza, en otra ecuación, es la coherencia, en la forma como hemos actuado, como hemos hecho la política, como hemos gobernado, más la consistencia, siempre respetando esos principios, siempre con unas bases que son las que nos permiten relacionarnos con la sociedad, que nos permiten mirar a los ojos, que nos puedan mirar la mano, que nos puedan mirar la espalda, que la política sea un acto de transparencia para construir confianza en una ciudadanía que la tiene muy poca. ¿Del resultado del plebiscito dependerá una decisión que tome, un siguiente paso que dé Sergio Fajardo si los colombianos optan por el no, por ejemplo? Estaremos en una situación que es difícil de imaginar, pero lo que nosotros estamos diciendo tiene sentido para Colombia en todas sus dimensiones. O sea, nosotros empezamos a participar en política en el año 2000, donde estábamos en ese contexto de una negociación con las FARC que fue fallida, que fue un trauma muy grande y un costo altísimo para nuestra sociedad, en una Medellín que tenía unas condiciones muy diferentes a las que tiene ahora, y nosotros hemos sabido construir. Entonces, nosotros estamos en política para construir, y estos ingredientes que estoy señalando tienen que ver con construir, lucha contra la corrupción, la apuesta por las capacidades y ser capaces de reconciliarnos en un terreno. Entonces, esa fórmula es general. Ahora, llevada a la implementación de estos acuerdos, que va a exigir una capacidad gigantesca de gobernar. Es que gobernar tiene que ver con fijar prioridades, saber trazar el rumbo, saber mostrar los pasos que se van dando y que cada paso que nosotros vamos dando se vaya explicando. Esa es la forma de entender la pedagogía como una forma de la política, de la transformación de la sociedad, que se entienda, que se explique, y en la medida que usted explica y si la gente se siente involucrada, va respondiendo y nos vamos transformando. Yo creo que se puede hacer, ese es el reto político, pero queda todavía camino por recorrer. Bueno, pero entonces el mayor desafío, y en eso sí coinciden muchos, no es necesariamente el acuerdo. Ya llegamos al acuerdo, ya el acuerdo se firmó y después del plebiscito del próximo domingo, de la refrendación ciudadana, vendrá la implementación. ¿Un matemático podría adelantar esa implementación a partir de estas fórmulas? Yo no tengo la menor duda. Un matemático, un profesor, yo soy un profesor y ese es mi orgullo en la vida, soy un científico y esa es la oportunidad para construir con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con el emprendimiento y la cultura para enfrentar las desigualdades en un país profundamente desigual y muchas veces injusto, pero las presentamos o las enfrentamos desde una perspectiva diferente. Transparencia más capacidades para gobernar y transformar. Yo creo que se puede perfectamente. ¿Se puede? Se puede. Así lo vamos a empezar a conocer de ahora en adelante, doctor Sergio Fajardo. Pues me gusta la expresión, se puede porque nosotros hemos demostrado que se puede. Y una parte del poder que tienen es que nos hacen creer que la política tiene que ser de otra forma. Es que es así, es que si usted no tiene plata, que hay que comprar los votos, que hay que pagarle a unos para poder ganar las elecciones, y eso es falso. En Colombia nadie tiene precio. La primera frase de una campaña nuestra sería: ni un peso por un voto a ninguna persona en Colombia por la dignidad de nosotros como personas. Los corruptos a quien tiene precio se lo encuentran.
y los que creemos que no tenemos precios y no tenemos principio, hacemos una política diferente. Yo creo que se puede, lo hemos visto en muchas partes de Colombia además. Ese es el reto político, vamos a ver cómo nos va. Es Sergio Fajardo, a quien presentamos en esta entrevista inicialmente como matemático, es alcalde de Medellín, es gobernador de Antioquia, activista por la paz, promotor del sí y terminamos precandidato presidencial. Pues para allá vamos, en ese sentido vamos. Ya tuvimos la experiencia de la Ola Verde, que fue una experiencia extraordinaria. Yo he tenido una fortuna muy grande en un mundo que no me imaginé que yo iba a pertenecer, porque yo no crecí desde la perspectiva del poder, sino de las convicciones, de los ideales, de los sueños. Y eso sigue siendo vigente hoy. Pero después de todos estos años, después de aprender, de conocer tantas personas, de conocer tantos lugares, yo estoy convencido de que nosotros tenemos la capacidad como personas para transformarnos como sociedad. Y eso significa que tenemos que romper con la página de la violencia y la corrupción. Y vamos a escribir la página de la esperanza y nosotros sabemos escribir muy bien. Porque es profesor y lo ha sido toda la vida. Doctor Sergio Fajardo, muchas gracias. Gracias, Erika, un gusto. Saludos a Yamil. Pero claro que sí, le voy a dar con mucho cariño sus saludos. Todos me le envían muchos saludos al jefe. Ya viene la edición central de CMI, pero antes la pregunta para que ustedes participen, la respondan, los resultados al final. ¿Le gusta la fórmula matemática para la implementación del acuerdo de paz que plantea el doctor Sergio Fajardo? Reconciliación más educación más lucha contra la corrupción, igual oportunidades, sí o no, al final de la edición central de CMI que comienza ahora.